Aleluya. Santo es el Dios Todopoderoso. Voy a hablar de algo muy importante en este día tan especial. Pero primero voy a leer para la introducción. Primera de Juan, capítulo 5, 6 y 7, que dice así, al 8, al 9, gloria a Jesús. Primera de Juan 5, del 5 al 9, que dice así la palabra, signo de interrogación. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Óigalo bien. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿qué? Uno, el Padre, el Verbo, Jesús. La palabra tomó vida en Jesús. Y el Espíritu Santo, la vida de Dios en Jesús. Y estos tres son ¿qué? Uno. Y tres son los que dan testimonio. ¿Dónde? En la tierra. ¿Cuáles son? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan ¿en qué? En uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Yo soy sangre, yo soy agua y soy espíritu, yo como persona. El Padre es uno. El Hijo es uno, es la palabra en un hombre, que es el mismo Dios. Y el Espíritu es la vida de Dios en Jesucristo mismo, que es Dios. Aleluya. El Espíritu Santo no nos puede a nosotros engañar ni confundir, como muchos vagabundos espirituales, neófitos en las Escrituras, pelean a diario eso. No voy a decir nombre de denominaciones para no dañar a nadie, pero nosotros tenemos que ser inteligentes. Espiritualmente, pedirle a Dios la guianza, la unción, para poder entender eso que dice que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu en el cielo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién? La carne, la sangre y el agua que hay aquí. Y no soy tres, soy una persona: alma, espíritu y cuerpo.
Dios en mí, la vida de Dios en mí y el nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Jesucristo mismo hecho hombre, la palabra tomando vida en un hombre que es Cristo Jesús, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos en su nombre. Bendito Dios. Esa es la introducción de este mensaje que yo voy a dar. Mateo, capítulo 16, 21 al 28. Vamos a hablar cuando Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzaron Jesús a declarar a sus discípulos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o a retenerle, o a decirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, porque Pedro sabía la maldad que había en esos príncipes, en esos sacerdotes, en esos ancianos de Jerusalén. Por eso dice aquí: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús, empero, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Jesucristo le estaba diciendo a Pedro que él estaba poniendo la mirada en los hombres. Y cuando le dice Jesús a Pedro, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Directamente no le dijo a Pedro que él era Satanás, sino al espíritu que había salido de la boca de Pedro, porque Pedro sabía la maldad que había de todas estas personas que menciona, de los ancianos, de los escribas, de los príncipes, de los sacerdotes. Pedro sabía la magnitud de la maldad de estos religiosos. Por eso a Pedro le conmueve el corazón y le dice que no suba. Pero Pedro no es porque era usado de Satanás, sino que Satanás, queriendo usar a Pedro para detener el propósito de Jesucristo o de Dios mismo para con el pueblo de Israel. Pero eso le dice: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en los hombres. Jesús sabía que Pedro estaba consciente de la maldad que le esperaba a Jesús que le hicieran. Y por eso Jesucristo reprende a ese espíritu que sale de la boca de Pedro. Porque muchas veces nosotros, el enemigo nos habla a nuestra mente. Cuando nos dice: no hagas esto o hazlo. Ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes en nuestro espíritu. ¿Quién nos está hablando?
si es la voz de Dios o es la voz del enemigo para ir a hacer cosas malas. Porque muchas veces escuchamos más a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Entonces Pedro estaba viendo la maldad de los hombres. Por eso Jesús le dice: ¿por qué pones la mirada en los hombres y no la pones allá arriba? ¿Por qué me dices que yo no vaya allá si a eso yo he venido? Quítate que me eres estorbo, Satanás. Pero no le dijo a Pedro, sino a las palabras negativas que el diablo le puso a Pedro en su boca en ese momento. Dice: ¿quién dicen los hombres? Bendito el Señor, perdón. Dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Jesucristo le estaba diciendo: si ustedes están paniqueados o se van a paniquear o tienen miedo de la maldad feroz que estos hombres tienen en contra de mí, o con esa maldad con la cual ellos me van a matar, me van a crucificar o me van a buscar para matarme, si ustedes tienen miedo, les dijo Jesús, o están paniqueados o no están capacitados para seguirme y ver lo que me van a hacer, Jesús les dijo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si ustedes están conscientes de seguirme a mí, niéguense a ustedes mismos. Quítense ese miedo. Quítense ese miedo que ustedes tienen de lo que viene. Tomen eso que viene para mí. Tomen esa piedra, tomen esa cruz, tomen eso pesado que me viene a mí. Y síganme. Tomen esa cruz, o sea, en otras palabras, tomen la decisión a lo cual yo vengo, o la decisión que estos hombres van a hacer conmigo, que va a ser cruel. Ustedes lo van a ver. Tomen esa cruz, en otras palabras, tomen esa realidad. Y si ustedes toman esa realidad y me quieren seguir, síganme. Pero si ustedes se van a paniquear antes de tiempo, no me sigan. Le estaba diciendo Jesús. Porque todo el que quiere salvar su vida, le decía Jesús, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallaréis. Si ustedes tienen miedo, les dijo Jesús, que también a ustedes los van a matar por andar conmigo, por seguirme, por llevar ese mensaje a ellos. Ellos me están esperando para hacer cosas malas conmigo. Porque todo el que quiere salvar su vida, le dijo Jesús, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallaréis. De todas maneras, le dijo Jesús, estos ancianos, estos príncipes, estos sacerdotes y estos escribas, los van a matar a ustedes por el simple hecho que ustedes son mis discípulos. De todas maneras los van a matar. Y si ustedes mueren abandonándome a mí, se van a perder. Pero si ustedes mueren al frente conmigo, llevando la verdad mía a ellos, ustedes ganarán su vida, porque yo se las voy a volver a regresar, les estaba diciendo Jesús. No teman, hombre. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Óigalo bien este mensaje precioso. ¿Por qué, dijo Jesús? Hay un signo de interrogación. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dígame, le dijo Jesús. Estos tienen dinero, posesiones, son príncipes, son sacerdotes, son ancianos del pueblo, son escribas, eran gente preparada, que tenían materialmente todo, pero ¿de qué les servía a ellos si granjearan todas las riquezas, los puestos, los nombres y perdieran su vida? ¿De qué, les dijo Jesús, les sirve? ¿Por qué aprovechar al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna recompensa tienen todos aquellos que dicen ser ricos materialmente o espiritualmente, si no siguen, si no aman, si no aceptan la verdad de Dios en sus vidas, si no se componen, si no arreglan sus vidas delante de Dios. ¿De qué sirve que tengan riquezas, que tengan honores, que tengan carreras? ¿De qué sirve, les dijo Jesús, si pierden su alma? ¿Qué precio tienen? Nada, les dijo Jesús. Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús clarito le decía. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Bendito Dios. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesucristo venía con la gloria del Padre a la tierra. Él venía con ese poder, con esa autoridad. Y todo lo que le hicieran a él, el Padre se los iba a cobrar. Eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus hechos, a sus obras. Pedro, discípulos, les dijo Jesús, no teman al que mata al cuerpo. Ténganle miedo al que mata el alma en el infierno. A ese hay que temblarle, les decía Jesucristo. Pero a estos fariseos, a estos príncipes, a estos ancianos, a estos sacerdotes y a estos escribas, no les tengan miedo, hombres, les decía Jesucristo. Porque ellos me harán todo lo que ustedes están pensando de la maldad que hay en ellos. Pero mi Padre y yo, Él me ha mandado para que yo traiga la gloria de Él aquí enfrente de ellos. Y Dios, mi Padre, les dará el pago de lo que ellos me harán a mí. Les dijo Jesús, no se preocupen por mí. Síganme. Tomen su cruz. Tomen esa verdad a la cual yo vine, les dijo Jesús. No tengan miedo. Tomen su cruz y síganme. Porque para eso yo he venido. Y yo les doy ese respaldo a ustedes, les decía Jesús, que crean en mí, que todo esto tiene que acontecer. Ustedes lo van a ver. Pónganse esa cruz en sus hombros, en su mente, en su corazón. Que yo
Voy a pasar todas esas situaciones porque mi Padre me ha enviado de su gloria que la traiga aquí a la tierra. Y Él les dará la recompensa a ellos por hacerme ese daño a mí, les decía Jesucristo. Pero yo he venido a cumplir lo que mi Padre me envió. Por lo tanto, ustedes no se preocupen. Tomen decisiones. Síganme. No se paniquen. Niéguense a sí mismos. En otras palabras, negarse a sí mismo es aceptar la verdad y seguir esa verdad y caminar aunque duela esa verdad. Aceptar la verdad que Jesucristo les estaba diciendo. Bendito Dios. Dice el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Porque de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Podemos ver palabras proféticas de Jesucristo. Aquí van a haber algunos, dijo Jesucristo a sus discípulos, que van a ver mi muerte y que no van a morir, pero van a ver mi muerte, les dijo Jesús. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús le estaba hablando proféticamente. Ustedes verán mi muerte y todavía no van a morir ni van a gustar de esa muerte, porque ustedes van a ver cuando todo esto acontezca y ustedes me van a ver en el cielo, cuando yo venga. Cuando hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, viniendo en su poder, viniendo en su gloria, después que yo muera. Ustedes que me siguen, les dijo Jesús, no van a morir antes que yo muera. Yo voy a morir primero que ustedes. Ustedes van a morir después, les dijo Jesús. Y ustedes van a ver todo esto que ustedes están viendo de esta gente que me van a hacer. Pero cuando yo resucite, le dijo Jesús, voy a venir en el reino de mi Padre en el cielo y ustedes me van a ver, le dijo Jesús. Y podemos ver esas palabras cumplidas del Dios Todopoderoso cuando dice que al tercer día resucitó entre los muertos y se le apareció a los 12. Primero se le aparece a María, a las mujeres, después a los 12. De ahí se va, dice, y se le aparece cuando ellos están comiendo. Luego después come con ellos. Y luego después dice, es alzado en el cielo. Y los manda Él que vayan a Jerusalén, que suban y que ellos lo van a ver con sus propios ojos cuando Él descienda del cielo ya resucitado, con ese poder, con ese reinado que venció la muerte. Jesús les dijo, ustedes lo van a ver antes de que mueran. Y dice que cuando estaban en el libro de los Hechos, cuando Pablo les narraba la muerte de Jesucristo, dice que Jesucristo apareció en las nubes con los ángeles, lo que está hablando acá. Y dice que le dijo Pablo a los que estaban viendo la historia que estaba contando, a ese Jesús que ahora veis que se va en las nubes, así como Él se va, así vendrá por su pueblo, así vendrá por su iglesia, así vendrá por todo aquel, como los discípulos que tenían miedo, que estaban paniqueados, pero tomaron esa cruz, tomaron esa decisión, que viniera lo que viniera a la vida de Jesús y de ellos tenían que pasar ese momento
por decirlo así, de angustia, de miedo y de temblor delante de esos hombres sanguinarios en ese entonces. Ahora nosotros, Jesucristo nos llama a hablar de su palabra. Venga lo que venga, caiga quien caiga, tenemos que estar confiados en el nombre de Jesucristo, el cual Él nos ha llamado a una salvación. Para que nosotros estemos conscientes y tomemos esa conciencia y caminemos, que pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos que seguir para tener ese encuentro, ya no para ver a Jesús en las nubes, sino ya para irnos a sentar al trono de Él. Aún dice la palabra que Él vendrá por su pueblo, por aquellos que le amamos, por aquellos que hablamos de su palabra, por aquellos que aclaramos el mensaje de la salvación. Jesucristo anunció su muerte. Ahora nosotros anunciamos la vida eterna. Ahora nosotros anunciamos la resurrección y la vida. Él anunció su muerte. Muchos se entristecieron, muchos lloraron, muchos se lamentaron, muchos no quisieron ver, por decirlo así, no quisieron ver esa muerte. Ahora nosotros esforcémonos por ese privilegio, por esa muerte que Jesucristo dio, por esa vida que Él dio. Gocémonos en ese privilegio. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, vamos a pasar enfermedades, pero nosotros tenemos que estar ahí al pie de la letra de Jesucristo, donde dijo: tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismos. Síganme, que al final verán mi gloria. Al final me mirarán en el cielo, viniendo con esa corona, viniendo con esa victoria, viniendo con ese reinado que les voy a dejar en la tierra. Le decía Jesús a sus discípulos: síganme, niéguense, acepten la verdad que me espera a mí. Pero yo, les dijo Jesús, yo les prometo que ustedes van a ver que yo voy a resucitar y se gozarán al verme. Porque yo, les dijo Jesús, voy a afirmar su fe. Cuando ustedes miren que yo morí y resucité, voy a afirmar su fe. Que hay un cielo, que hay una tierra, que hay un cielo, que hay una gloria, que hay un infierno, que hay una condenación eterna, que hay una vida eterna, que hay un trono de Dios, que hay un trono del enemigo. Ustedes, les dijo Jesús, síganme, niéguense, porque viene un reinado, les dijo Jesús, que viene después que yo muera. Ese reinado no tiene nada que ver conmigo, le dijo Jesús. Síganme, busquen mi presencia, que yo estaré con ustedes hasta el fin de sus vidas, hasta el fin de sus días, y les coronaré de favores y les daré la vida eterna. Ahora Jesucristo, amado hermano, amigo, iglesia en Cristo Jesús, te está diciendo: prepárate, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra Jesucristo y el Espíritu Santo, que es la vida de Dios. Y estos 3 concuerdan en uno y son uno. Aleluya. Así como tú en la tierra y yo en la tierra somos sangre, agua y cuerpo. Aleluya. Así es el Padre. El Padre, Jehová Dios de los ejércitos. La palabra tomando vida en un nombre, Jesucristo. Y la vida de Dios que está aquí en la tierra hoy en día es el Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, dentro de las congregaciones. La vida de Dios es el Espíritu Santo. Porque una iglesia que no crea en el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es una iglesia que está sepultada en el entendimiento y Satanás se ríe. Porque el Espíritu Santo es la vida de Dios en cada uno de nosotros para poder nosotros entender ese mensaje de Dios. Aleluya. Por eso una iglesia que niegue la veracidad del Espíritu Santo
es una iglesia muerta, comida para Satanás. Una iglesia torpe, porque no podemos negar al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la vida de Dios mismo. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 9. Bendito el santo nombre de Dios. Lo voy a volver a leer para que usted esté consciente de lo que estamos hablando. Primera de Juan 5, 5 al 9 dice así: ¿quién es el que vence al mundo? Signo de interrogación. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí yo estoy venciendo al mundo. Y aquellos incrédulos y aquellos que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. Oiga lo que dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. La vida es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es ¿qué? Es la verdad. Porque son los que dan testimonio. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, 1. El Verbo, la palabra que tomó vida en Jesucristo, 2. Y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan ¿en qué? En uno. Y 3 son los que dan testimonio. ¿En dónde? En la tierra. ¿Quién o quiénes? El Espíritu de Dios, el agua, la palabra, y la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Y estos 3 concuerdan ¿en qué? En uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si escuchamos las mentiras de los hombres y creemos a las mentiras de los hombres, creamos al testimonio verdadero de Dios, que Él es el Padre, el Verbo y el Espíritu. Bendito Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esa es la verdad de Dios, que testificó por su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito el Señor. Tenemos testimonio porque tenemos la vida de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, a través del testimonio de Dios, que es su Hijo Jesucristo. La palabra tomando vida en Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos en Cristo Jesús, aleluya, podemos anunciar la muerte de Jesucristo, pero ahora anunciamos también la vida en Cristo Jesús, y la vida eterna está en Él. Amado hermano en Cristo Jesús,
Si te gusta este mensaje, suscríbete a mi canal. Hay manantial de vida en las Escrituras. Hay maná del cielo enviado para ti, para que tú entiendas la palabra de Dios, a qué y por qué vino Jesucristo y quién es el verdadero Dios en el planeta Tierra. Es el creador del universo, del cual yo te estoy hablando, del Padre, del Verbo y del Espíritu, el cual es ¿qué? Uno. Jesucristo mismo, hecho hombre en la tierra a través del Padre, por medio de la vida del Espíritu Santo que está en él y en nosotros. Amado hermano, amado amigo, amada iglesia en Cristo Jesús, abre tu entendimiento, abre tu espíritu delante de la presencia de Dios para que puedas comer ese maná enviado del cielo, que fue Jesucristo. Su palabra dejó establecida para que no nos salgamos de esa verdad, para que no nos salgamos de ese camino, para que no nos salgamos de esa vida eterna. Solo necesitas reconocer al verdadero Dios, al que te formó desde el vientre de tus padres, aquel que dijo: hijo varón, hembra es en el vientre de tu padre y de tu madre. A ese tenemos que adorar, que amar, que buscar, que arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, y allegarnos delante de la presencia de Jesucristo por medio de su sangre, para que podamos nosotros ser perdonados, ser rescatados, ser amados y ser llevados a la gloria donde está Él. Porque aquí en la tierra no hay nada que buscar. No hay nada que buscar. Nada. Porque todo lo que está aquí en la tierra, aquí se quedará. Pero la palabra la llevaremos en nuestro corazón. Y ahí dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:51 o 2 Corintios 15:51, donde dice: y los muertos, óigalo bien, en Cristo resucitarán primero. Bendición. Y los que murieron sin Cristo resucitarán ¿para qué? Condenación eterna. De un solo lo dice. Ya no hay chance. Ahora es la oportunidad que conozcamos al verdadero Dios del cielo, a Jesús de Nazaret, a Jesús el Verbo, a Jesús el amado, el enviado, el Mesías. A ese tenemos que amar, que respetar, que buscar y cuidarnos y cuidar esa salvación en nuestras vidas. Poder nosotros morir en Cristo Jesús, en esa paz, en esa tranquilidad, consciente que si morimos hay promesa que Él los llevará al trono de su gracia. Los llevará a enseñarlos el trono de su gracia, donde Él está sentado. Donde dice la Biblia que día y noche los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines y toda la tierra canta su gloria. Aleluya. Y cuando habla la tierra, está hablando de nosotros, aún de la creación de los animales. Está hablando de todo, que nosotros somos o fuimos o somos llamados para adorarle, para buscarle, para que seamos conectados ese espíritu del Dios Todopoderoso con nosotros. ¿Para qué? Para que seamos espirituales y no carnales, para que hagamos el bien y no el mal. Porque una mente desocupada que no sea espiritual es oficina de Satanás. Nosotros tenemos que ser oficina del Espíritu Santo,
para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nosotros y por nosotros. Ya Él murió, ya Él resucitó, ya Él está en su trono. ¿Qué nos toca a nosotros? Buscar su presencia. ¿Para qué? Para un día ver su rostro. Para un día decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. A conocerte vine. A conocerte vine. Y Él dice la palabra de Dios que Él nos dirá: bendito de mi Padre, entrad a mi mansión eterna. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Y en esa fe y en esa confianza yo moriré. Que sirva a un Dios de verdad, que sirva a un Dios de misericordia. Y a ese Dios de verdad y a ese Dios de misericordia te estoy ofreciendo hoy este día. La sangre de Cristo no tiene precio, amado hermano, amado amigo en Cristo Jesús. Él puso el precio por nosotros. Y el precio fue su sangre allá derramada en la cruz del Calvario. Que la gracia, que la paz, que el amor y la bendición de Dios se quede en tu casa, en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu cuando escuches este mensaje. Si tú tienes alguna alguna petición que quieres tú que yo ore por ti, suscríbete a mi canal y déjame tu necesidad y yo oraré por ti. Que la gracia, que el amor de Dios gobierne tu corazón. Amada iglesia, amado hermano, amado amigo, joven, anciano y niño en Cristo Jesús. Les amo en el amor de Cristo porque les estoy exponiendo la palabra de Dios. Por eso les amo, porque quiero que ustedes un día estemos juntos delante de la presencia de Dios. No les conozco, pero el Espíritu Santo sí les conoce. Y un día los conoceremos y los veremos cara a cara delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el cual yo sirvo en este momento. Que la paz, que la gracia de Dios gobierne en sus corazones. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Gloria a Jesús.